El segundo año después de casarnos, mi esposo se topó con una banda de ladrones de caballos y murió. Lloré mucho tiempo. Entonces elegí ser fuerte. Durante 20 años, cuidé de mi suegra postrada en cama. Cuidé de ella hasta que falleció de vejez. Cuidé de mi joven cuñado. Lo acompañé a pasar sus exámenes para alcanzar la cima de la lista imperial y finalmente, a casarse con una bella esposa. Pensé para mí mismo. No había nada que lamentar. Antes de mi despedida definitiva. Hice un viaje muy lejos. Visité Gyeongben, Hmine Kyeondan. El lugar del que mi esposo hablaba a menudo durante su vida. Con tren de carga y puentes inclinados. El paisaje era pintoresco. Sobre un puente de piedra. Conocí a mi esposo, que había fallecido hacía 20 años. Llevaba la mano izquierda de una mujer. Y un niño de unos 10 años con la mano derecha. Se ve muy contento. El abuelo Marcus y su esposa tienen una relación estupenda. Desde que se mudaron aquí hace 20 años. Nunca los he visto discutir. Solo hace poco. Su hijo mayor aprobó el examen imperial y está destinado a la grandeza. En medio de las voces de admiración, muchos mueren con Marco. La sonrisa en su rostro se congeló al instante. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, el niño se soltó de la mano de Marcus y pasó corriendo junto a mí como el viento. Perdí el equilibrio y caí al río. El agua helada del lago me envolvió. Y no pude evitar reírme de mi estupidez. Si pudiera empezar de nuevo, viviría una vida mucho más despierta. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré de nuevo en mi primer año de matrimonio. Señora, el señor dice que cenará en el pabellón Brisa de Primavera esta noche y que no tiene que esperarlo. Chloe, mi criada, me susurró al oído. Abrí los ojos aturdido. Miré el reflejo de mi rostro juvenil en el espejo del tocador. Y ronqué. Entiendo. Mis pensamientos seguían estancados en esa última mirada de mi vida pasada. Mientras me hundía más en el río. La mirada de Marcus. Llena de pánico y culpa, pero sin arrepentimiento. Atravesó las aguas del lago. Recogí mi capa y le di instrucciones a Chloe: prepara el carruaje. Voy al pabellón Brisa de Primavera. Necesitaba saber la identidad de la mujer por la que Marcus había fingido su muerte y se había fugado. Justo antes de entrar al pabellón Brisa de Primavera, una mujer, con un corte de pelo falso, me detuvo la vista. Secándose las lágrimas. Salió corriendo por la puerta principal. Lily. Una figura familiar los seguía de cerca. Y ambos corrieron hacia el callejón junto al pabellón. El edificio estaba muy iluminado. Y con solo una mirada, la reconocí. Esta Lily era la mujer que Marcus había abrazado en mi vida pasada. Nunca puedes dejar a un hombre solo. La voz de Marcus, apretando los dientes, resonó en la oscuridad. Me acabas de enredar. Y ahora vas tras el joven amo de la familia del ministro. ¿Y qué? Solo soy la hija de un funcionario de poca monta. A mi padre no le importo. Y mi madre no me quiere. ¿En quién más puedo confiar? Debería confiar en ti. ¿En Marcus? Vi a Marcus agarrar la barbilla de Lily con rabia. Está mal confiar en mí. Bajó la cabeza de repente y selló sus labios con los suyos. Lily forcejeó un momento antes de rodearle el cuello con los brazos. Me quedé en la esquina del callejón. Se me entumeció el corazón. Esto había empezado tan temprano. ¡Qué risa! Regresé a casa. Solo para que la niñera me apremiara de inmediato. Señora. ¿Dónde has estado? La anciana sigue esperando que la ayudes con su medicina y el baño de pies. La madre de Marcus ha estado postrada en cama desde que enfermó. Su temperamento se ha vuelto volátil. Sobre todo después de enterarse de la muerte de Marcus en mi vida anterior. Temía que me volviera a casar y redobló su tormento. Si hablaba siquiera unas palabras con cualquier sirviente de la casa. Gritaba y se ponía histérica. Una vez me tiró agua de pediluvio. Me estrelló un recipiente en la cabeza.
Y hasta me pusieron un gato muerto en la cama. Pero lo aguanté todo. Cada comida. Cada dosis de medicamento. La alimenté personalmente. Incluso aprendí técnicas de masaje para aliviarle las piernas. Lo hacía con regularidad para mejorar la circulación. La cuidé durante 20 largos años. Y antes de su muerte. Por fin me tomó la mano. Eres una buena niña. Todos esos años de esfuerzo fueron por mi amor por Marcus. Pero ahora. Todo carecía de sentido. Me froté la cabeza dolorida. Sintiendo el aguijón del viento nocturno. Dígaselo a la anciana. Otros también pueden encargarse de estos asuntos. Marcus regresó a la mañana siguiente. Traía una caja de pasteles del pabellón Brisa de primavera. Los ofrecía como un tesoro. Elena. Bebí demasiado anoche y me quedé en casa de una amiga. Pero. Aún así te traje tu pastel de leche favorito. Abrió la caja. Y los pasteles fríos desprendían un fuerte olor a leche. Mezclado con el inconfundible aroma de sus cosméticos. Me da náuseas. Al ver mi expresión. Marcus retrocedió rápidamente. Huele mal el alcohol. Me bañaré enseguida. Dio 2 pasos. Luego paré de nuevo. Por cierto, solo fui a ver a mi madre. Se secaba las lágrimas mientras me miraba. Las manos de la sirvienta no son tan hábiles como las tuyas. Elena. Necesitaré que cuides mucho de mi madre. Viendo su figura alejarse, mi corazón se llenó de amargura. El vínculo de los novios de la infancia fue destruido por alguien que llegó después. Me sequé las lágrimas que no sabía que había derramado y le escribí una carta a mi hermano. Por favor, organiza un ataque falso de bandidos para ayudarme a escapar de la muerte. En mi vida pasada, Marcus usó este truco para arruinarme la vida. En esta vida. Ya era hora de devolverte el favor. Cuñada. Tengo un regalo para ti. Adrián estaba en la puerta, saludándome con una pequeña mano. Era Marcus, mi hermano menor. Ahora solo tiene 5 años. Su voz aún tiene un tono infantil. En mi vida anterior. Me había esforzado mucho por él. Adrián era travieso y no le gustaba estudiar. No sabía cuántos tutores había contratado para él. Cuántos recursos invertí. Pero él me dijo con amargura, no necesito tu ayuda. Eres solo una forastera. ¿Qué derecho tienes a controlarme? Respondí. Soy tu cuñada. Como hermana mayor, debo cuidarte en nombre de tu difunto hermano y ayudarte a convertirte en alguien valioso. Cuando el tutor enseñaba. Me senté a su lado. Sin moverme jamás. Repetí todo lo que el tutor me había enseñado. Una y otra vez. Cuando estudiaba hasta altas horas de la noche. Me quedaba a su lado. En mi punto más agotador, una vez me desmayé y me caí. Me golpeé la cabeza tan fuerte que sangré. Cuando Adrián fue aceptado en los exámenes imperiales, se arrodilló ante mí llorando. Te debo todo en esta vida. Caminé hacia la puerta y pregunté amablemente ¿qué regalo? Me entregó una caja. Sus ojos llenos de anticipación. Ábrelos y mira. En ambas vidas. Este fue el primer regalo que recibí de Adrián. Y se me ablandó el corazón. Bien. En cuanto abrí la caja, una sombra salió disparada y se abalanzó sobre mí. Instintivamente giré la cabeza. Y un dolor agudo me atravesó la mejilla. Adrián me había dado una serpiente. Por suerte. La serpiente aún era pequeña. No era venenosa. Y solo me dejó 2 feas marcas en la cara. Adrián aplaudió y rió con ganas. Señor, tiene razón. ¿Quién le dijo que no cuidara bien de mi madre? Apreté los dientes y le di una bofetada a Adrián. A tan temprana edad. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Se cubrió la cara. Lloró de incredulidad mientras huía. Mala mujer. Haré que mi hermano mayor se divorcie de ti. Chloe me llevó rápidamente al médico. Cuando el carruaje llegó a la calle, estaba bloqueado por una multitud.
No me quedó más remedio que bajar y caminar. ¿Por qué hay tanta gente reunida aquí?, preguntó Chloe desconcertada. Un transeúnte respondió. Una joven dama era su trasero por dentro. Un joven noble. Curioso por la injusticia. Está peleando con el hombre que lo hizo. Chloe. Me arrastra. Dijo. Señora. Pasemos. Si nos demoramos podrías quedarte cicatrices en la cara. Segunda canción. ¿Cómo te atreves a hacerle una mamada a una jovencita decente en la calle? Se oyó una voz familiar. Chloe me miró sorprendida. Parece. Lord Marcus. En efecto, era Marcus. Y la chica llorando detrás de él. No era Lily. ¿Una jovencita decente? El hombre llamado Songe se burló con una sonrisa despreocupada. ¿Es una jovencita decente cuando compartió cama contigo anoche? Marcus se enfureció. ¿Qué tonterías dices? Songe chasqueó la lengua. Anoche en la habitación de invitados de Chun Fenglu hubo un ruido terrible. Exageró. Todos adivinábamos que Noble tenía tanto vigor. Cuando se abrió la puerta esta mañana, era tu padre. Marcus. Su voz se alzó. Marcus era conocido por su amor a su esposa y su carácter virtuoso. Ja. ¿Una jovencita decente? Va. No es más que una mujer que se acuesta con cualquiera. Antes de ti. Marcus. Me lanzó miradas coquetas. Marcus, rojo de rabia, se abalanzó sobre Songe. Chocaron. Y con cada zorra, Songe escupía. Marcus sacó una daga y lo hirió en el hombro. La multitud gritó y se dispersó aterrorizada. Llegaron los oficiales. Listos para interrogar a Marcus y Songe. En medio de todo. Marcus me vio entre la multitud. Se le iluminaron los ojos. Me señaló. Deja que mi esposa te acompañe. Tengo asuntos urgentes que atender. Se giró y rápidamente cogió al susto y a Lily en brazos. No tengas miedo. Te llevaré al médico. Chloe al atenderme cumplió mi deseo. Empapada en sudor. Dijo. Señora. Te mordió una serpiente. Necesitas atención médica inmediata. Nadie respondió. Y Marcus desapareció rápidamente en la distancia. Los oficiales me llevaron a la fuerza. Aunque Songe, a pesar de su comportamiento vergonzoso, no fue del todo irrazonable. Miró la herida hinchada en mi cara y suspiró. Olvídalo. ¿Por qué debería complicarle las cosas a una mujer inocente? Ve a que te traten. No te arruines la cara. Lo tomaré como mala suerte. Murmuré. Incluso un desconocido como Songe mostró cierta preocupación. Mientras que Marcus nunca lo hizo. Sin embargo, Songe no siguió causando problemas. Pasaron 2 horas antes de que saliera de la oficina. Y para entonces el dolor de mi herida había desaparecido. El doctor suspiró mientras me atendía. ¿Por qué no se cuida mejor la cara, señora? Acaban de llegar una pareja. La esposa solo estaba un poco asustada. Pero el esposo estaba tan preocupado que insistió en un montón de tónicos para ella. Incluso compró los $1000 del tesoro de mi tienda y tu vieja flor de ginseng a un precio muy alto. No trajo suficiente dinero. Así que me dejó este colgante de jade como garantía. Era uno que Marcus siempre usaba. Un detalle que le di cuando nos declaramos nuestro amor. Cuando lo recibió, se quedó tan emocionado que dijo que no se lo quitaría jamás. Al salir del consultorio, saqué el otro colgante de jade a juego que tenía escondido y se lo di a un mendigo sin darle importancia. De vuelta en la mansión. Me desplomé en la cama. El médico había dicho que la herida podría infectarse y provocar fiebre. Sentía la cabeza pesada. Y aturdida, creí ver la figura solitaria de mi vida pasada. Después de la muerte de Marcus. No tenía ganas de comer. Beber. Solté un pequeño suspiro. O dormir. Solo quería estar con él.
Pero Chloe encontró una carta de Marcus. Dijo que si él se iba primero, necesitaba recomponerme y cuidar bien de su madre y su hermano. Dijo que si lo hacía, podría descansar tranquilo en el más allá. Apreté la carta y lloré desconsoladamente. La tinta se borró con mis lágrimas. Y lo limpié rápidamente. Una hoja tan fina. Solo unas pocas líneas escritas. Me tuvo preso durante 20 años. Al despertar, recibí una respuesta de mi hermano. Todo está arreglado. Solo falta esperar al 8 de marzo. El 8 de marzo. A solo 5 días. ¿Qué tiene de especial el 8 de marzo? La voz de Marcus sonó fría de repente. Perdida en el pasado. No lo había oído entrar. Su mirada se posó en la carta que tenía en la mano. Un poco desconcertado. Nada. Respondí con tono despectivo. Voy a las afueras de Fuentemple a rezar. Marcus no sospechó nada y centró su atención en mi rostro. Adrián es un alborotador. Lo he regañado duramente y lo he castigado arrodillándose en el salón ancestral. Elena. Me tomó la mano. No se lo reproches. Después de todo, ya lo golpeaste. Considera lo justo. Retiré la mano. Asentí con naturalidad. Marcus se puso rígido. ¿Estás enojado por Lily? La acosaron. Y yo solo la ayudé. Nada más. No le des demasiada importancia. Asentí con indiferencia. Al verme a punto de volver a acostarme, Marcus continuó rápidamente, Elena. Necesito que me hagas un favor. Dentro de 3 días es tu banquete de cumpleaños. Y el de la emperatriz viuda. Tu amiga íntima. También asistirá. ¿Podrías convencer a la emperatriz viuda de que acepte a Lily como su madrina? Negué con la cabeza. Creí haber oído mal. ¿Qué dijiste? Marcus suspiró. Sangue humilló públicamente a Lily. Y se ha convertido en el hazmerreír de toda la capital. Si la emperatriz viuda la acepta como hermana espiritual, su estatus ascenderá. Y los rumores se calmarán. Me burlé. Eres realmente justo. El rostro de Marcus se iluminó. Solo para oírme continuar. De ninguna manera voy a permitir que la emperatriz viuda haga algo así. Se marchó furioso. Antes eras virtuoso y gentil. Pero ahora te has vuelto tan insensible. Pensé que lo dejaría. Pero para mi sorpresa, me dio una sorpresa en mi banquete de cumpleaños. Sofía. La emperatriz viuda. Era amiga mía de la infancia. Ella, Marcus y yo estudiamos en la misma escuela. Cuando me comprometí con Marcus, Sofía expresó su desaprobación. Me llevó aparte. Diciendo con seriedad, mira. El hijo del duque Uiji. El joven amo del primer ministro. Hijo del duque de Gao. Ninguno de ellos es menos que Marcus. ¿Por qué tienes que casarte con él? Sonreí y me negué. No importa lo buenos que sean los demás. Solo me gusta Marcus. Cuando llegó Sofía, su séquito era impresionante. Gracias a ella. Los invitados al banquete eran ricos o poderosos. Inmediatamente me llevó aparte y me susurró, he oído hablar de tu situación en el palacio. ¿Quién es Lily? ¿En serio? Apenas había hablado, Marcus la hizo entrar con orgullo. Emperatriz viuda. Llamó en voz alta. Ella es Lily. La recién reconocida madrina de Elena. Tú y Elena sois como hermanas. ¿No crees que también podrías aceptarla como tu madrina? La sala se quedó en silencio. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, en shock, al volverse hacia mí. Y yo me quedé rígido. Negando con la cabeza. Menudo Marcus. Eligiendo hoy para ponerme en aprietos. Si aceptara, solo se burlarían de mí a mis espaldas. Si me negara. Parecía que estaba distante de mi esposo y llena de celos.
Él estaba probando si dejaría de lado mi orgullo y aceptaría a esta hermana espiritual por las apariencias. Sofía quedó en una posición difícil. Su Majestad, Su Majestad. Me arrodillé ante ella. Mi voz clara y firme ante todos los nobles reunidos. Nunca he tenido hermanas menores. Ni una sola. Ninguna hermana. Primas. O cualquier tipo de hermano. Helena. Marcus gritó mi nombre enojado. Tienes que humillar a Lily así. Ni siquiera lo miré. Bueno. Sofía me ayudó a levantarme rápidamente. Marcus. ¿Me escuchas? Deja de fingir que Lily es una pariente lejana. Lily salió corriendo de la habitación. Llorando. Lily. Marcus me empujó a un lado. La persiguieron sin pensarlo 2 veces. Se rumorea a nuestro alrededor. Todavía afirman que tienen un matrimonio amoroso. Pero todo es solo un espectáculo. La madre de Marcus es tan mezquina que ni siquiera le importa la reputación de su propio marido. Yo, que me había convertido en el hazmerreír. Solo pude esbozar una sonrisa elegante y serena. Saludaba a cada invitado. Temía que Sofía se preocupara. Incluso me di la vuelta para consolarla. En la última celebración del cumpleaños de la familia de Marcus. Gracias, Marcus. Me marché en desgracia. La mañana del 8 de marzo subí al carruaje rumbo a Fowey Temple. Desde el banquete de cumpleaños, Marcus y yo habíamos estado en una guerra silenciosa. Así que, naturalmente, hoy no apareció. Después de ofrecer incienso, fui a descansar a las habitaciones de las mujeres. Desde la habitación de al lado, oí un ruido vergonzoso, el crujido de la cama. Como si estuviera a punto de derrumbarse en cualquier momento. Chloe cortar llenó tanto mi obsesión. Sonrojándose. Murmuró enojada. Este es un lugar sagrado. ¿Quiénes son estos desvergonzados que andan por aquí? No les temen a los rayos del cielo. Marcus. Tranquilo. El suave grito de una mujer atravesó las delgadas paredes. Como un trueno en mis oídos. Chloe se giró hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Es eso. Tartamudeaba. Incapaz de formar una frase coherente. Vi compasión en los ojos de Chloe. El día de nuestra boda, bajo el efecto del alcohol, Marcus juró sus votos en voz alta. Solo amaré a Eleanor. Para siempre. Si mi corazón se desvía. Ojalá sufra más y F. En ese momento Chloe y los demás observaban con admiración, tapándose la boca con envidia. Esa pasión ardiente. En un año. Se había convertido en una ilusión. No supe cuánto tiempo pasó antes de que sus sonidos finalmente cesaran. Marcus parecía haberse ido a ver a alguien. Pero Lily llamó a mi puerta. Chloe. Todavía furiosa. Gritó. ¿Qué haces aquí? Menuda criatura. Pero Lily. Tranquila como siempre. Se apoyó en el marco de la puerta. Su cabello y ropa despeinados solo aumentaban su encanto seductor. Y sonrió. Hermana. Seguro que ya lo has oído todo. Marcus solo me tiene a mí en su corazón. Es hora de que renuncies a tu posición como su madre. De lo contrario. Se pasó un dedo fino por las puntas del cabello. Solo te verán expuesta a escenas más humillantes. Sin Marcus cerca, Lily dejó atrás su recatada apariencia. Revelando su verdadera ambición, Chloe la echó furiosa. Me sentí sofocado en mi habitación y le dije a Chloe que no me siguiera. Decidí dar un paseo sola. Pero inesperadamente me encontré con Marcus y su amigo conversando. ¿Planeas fingir tu muerte y fugarte con Lily? ¿En serio? Por la hija de un funcionario de bajo rango. ¿Abandonarás a tu legítima esposa? Su amigo estaba asombrado. Alzó la voz sin control. Marcus respondió con un simple hombre. Toda mi riqueza será para ella. Y vivirá una vida de lujo. Eso debería bastar.
Pero tu esposa es hermana de un general. Amiga de la consorte favorita. ¿Qué le ha faltado? Estás siendo demasiado cruel con ella. Después de su banquete de cumpleaños. Ya ha perdido prestigio. Tiene un estatus noble. Incluso sin mí, nadie se atreverá a intimidarla. Pero Lily es diferente. Solo me tiene a mí, suspiró Marcus. Y el Inat es amable. Le dejaré una carta para asegurarme de que cuide bien de mi madre y mi hermano menor. Estaba seguro. Ella se asegurará de que no tenga preocupaciones. Su amigo chasqueó la lengua. Incrédulo. Así que quieres que viva el resto de su vida viuda por ti. Eres un desalmado. Marcus guardó silencio un buen rato. No ofreció ninguna respuesta. Tuve que contener todas mis fuerzas para no abalanzarme sobre él. Este era el hombre que había amado desde los 16. Qué ridículo me parecía todo ahora. De regreso con Lily. El camino de Marcus estaba bloqueado por una multitud. Se bajó del carruaje para ver qué pasaba. Un transeúnte le informó con tristeza. Una joven que había ido a pedir bendiciones fue atacada por bandidos. Su carruaje perdió el control y se desplomó por un precipicio. Estaba en una situación peligrosa, pero logró sacar a su criada del carruaje. La dama en persona. Me temo que corre un gran peligro. Marcus se dirigió hacia la multitud y vio a una doncella arrodillada de espaldas a él. Llorando desconsoladamente. El niño le sonaba familiar. Una palabra le recorrió el corazón. Lily asomó la cabeza desde el carruaje. Dijo tímidamente, Marcus. Volvamos. Tengo miedo. Marcus subió rápidamente al carruaje. Acercándola. No tengas miedo. Estoy aquí. Hoy. Parecía que Elena también había ido a Funtemple. Pensó en ello tardíamente. Pero ella siempre era tan atrevida que seguramente no se asustaría. Después de dejar a Lily en su casa, se quedaron un rato. Soñando con un futuro feliz juntos. Para cuando regresaron a la finca familiar de Marcus, ya había anochecido. La casa estaba inusualmente silenciosa esa noche. Un sirviente que vino a buscar el caballo bajó la cabeza. Demasiado asustado para mirar a Marcus. Marcus preguntó con indiferencia. ¿Se ha ido su esposa a cuidar de mi madre? Su madre. Siempre que lo veía. Se quejaba de la sobredosis de Elena. La regañaba por ser desleal. Hacía mucho que no la atendía personalmente. Y esta mañana. Incluso lloró por ello. Marcus pensó que era hora de recordarle a Elena sus deberes. Si seguía descuidando así, ¿qué le sucedería a su madre y a su hermano menor tras su muerte? No. No. El sirviente tartamudeó. Las palabras se le atascaron en la garganta. Señora. Señora. Ella. Intentó decir más, pero fue interrumpido por el curioso arrebato de Marcus. ¿Cómo podía comportarse así siendo nuera? Con paso pesado Marcus entró, ignorando las miradas ansiosas y compasivas de los sirvientes. En el patio de las grullas de pino. La madre de Marcus aún no se había ido a descansar. Parecía estar esperándolo. Al verlo se incorporó de repente y llamó a Marcus. Marcus asintió. Ya lo entendía. Lo sé. Elena te ha estado descuidando otra vez. Espera aquí. La traeré ahora mismo para que se disculpe. La madre de Marcus parecía desconcertada y murmuró, ¿irse? ¿Dónde la encontrarás? Marcus. Con un toque de ira. Me di la vuelta. Naturalmente, habiendo cumplido mi obsesión, iré a su patio. No te preocupes. Aunque esté descansando, me aseguraré de traerla contigo. Vuelve. Mientras Marcus cruzaba el umbral, la voz de su madre resonó con una orden tajante. Se ha ido. ¿De qué sirve llamar ahora? Marcus se quedó paralizado. Repitiendo confundido. ¿Se había ido? No lo entendía. La madre de Marcus suspiró.
Elena se topó con una banda de ladrones de caballos. El carruaje se desplomó por un precipicio. Y su cuerpo se perdió sin dejar rastro. Ella lo miró confundida. ¿No fuiste también a Fuentemple hoy? ¿No lo sabías? La noticia ya se ha extendido por toda la capital. ¿Y aún no lo sabías? Creí que estabas buscando con los funcionarios. Por eso regresaste tan tarde. De repente Marcus recordó la silueta familiar que había visto antes. Era Chloe, la criada personal de Elena. Sus pasos furiosos vacilaron. Y murmuró, «No puede ser. No puede ser». «¿Cómo no?», respondió la madre de Marcus. Esta tarde. La emperatriz viuda y el mayor de la familia Víctor vinieron. Confirmaron la muerte de Elena con sus propias palabras. Hay una profunda piscina de agua fría al pie del acantilado. Los restos del carruaje flotaban allí. No había forma de que hubiera sobrevivido. La madre de Marcus continuó hablando. Pero Marcus ya no podía oírla. La oscuridad al otro lado de la puerta se cernía como un abismo. Lo oprimía. Se tambaleó un par de pasos antes de desplomarse en el suelo. La familia Marcus ya no me pasaba por la cabeza. En ese momento. Ya había subido a un vagón con destino al norte. Le había enviado una carta a Sofía con antelación. Para evitar que se preocupara por mí. Me regañó por ser despiadado. Por dejarla atrás. Luego cambió de tema y me dijo que debería haber dejado atrás la ley de Marcus y haberme dedicado a otra vida. Me dirigía a Muchuan, el lugar que mi hermano había elegido para mí. Había oído que era un lugar de pintorescas montañas y ríos. Con gente sencilla y honesta. Usaba la nueva identidad que mi hermano me había dado, Elena. Esperaba que pudiera comprar libremente en mis últimos años. Sin la carga de otros. En el camino, el rumbo llenó mi obsesión. Vi muchas cosas relacionadas con Ethan y me encontré con mucha gente muriendo de hambre. Solo entonces me di cuenta de que el dolor emocional que una vez sufrí parecía insignificante comparado con el sufrimiento de estas personas. En esos momentos, no pude evitar sacar mi cuchillo y ayudar. Usando las artes marciales que mi hermano me había obligado a aprender para salvar gente. Ese día, conocí a una chica cuyo padre la había vendido como prenda. Y ahora intentaban enviarla a un burdel. Pagué el dinero para salvarla. Pero los hombres, al ver que estaba sola, se rieron y dijeron: «¿Queremos el dinero? ¿A esta señorita? Nos la llevaremos también. Y la enviaremos al burdel también». Tuve que proteger a la chica mientras luchaba contra docenas de hombres corpulentos. Y pronto exhalé un pequeño suspiro. Mis fuerzas empezaron a flaquear. Fue entonces cuando apareció Ethan. Vestido de negro. Con una espada negra en la mano. Su esbelta figura se erguía erguida bajo un árbol. Sonrió perezosamente y preguntó: «¿Te arrepientes de haberla salvado?». Me empujaron con fuerza por detrás. Cayendo al suelo y comiendo un bocado de tierra. Pero aún así intenté mirarlo y le dije, arrepentido: «Si me ayudas, te daré todo el dinero que tengo». Ethan se rió entre dientes. «No quiero tu dinero». Entonces dejó escapar un pequeño suspiro. Desenvainó su espada y, en un instante, envió a docenas de hombres volando de un solo golpe. Me extendió la mano. «Con tus flores y piernas de seda. Quizás deberías dejar de involucrarte en los asuntos de Ethan». Levanté la cara. Hablé con determinación. Cuando el país está en peligro, todo hombre tiene una responsabilidad. El asunto con Ethan está justo delante de nosotros. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? Las palabras que mi hermano me decía de niño volvieron a mí con claridad después de todos estos años. Quizás quería que fuera al norte a experimentar la vida por mí mismo, a presenciar el sufrimiento del mundo y a comprender que los amores y las quejas personales son insignificantes. De acuerdo. Ethan sonrió. Sus ojos brillaban con un toque de travesura. Yo también voy al norte. Seamos compañeros de viaje. Con Ethan. Un compañero capaz.
El viaje al norte se volvió mucho más fácil. Cruzamos guaridas de bandidos en la montaña. Golpeamos a funcionarios corruptos que explotaban a la gente. Salvamos a niños de ahogarse. Y luchamos contra los agresores que secuestraban mujeres, forjando un vínculo forjado en la vida y la muerte. Cuando finalmente llegamos a Muchuan, mi hermano llevaba mucho tiempo esperando. Me miró un rato. No me reconoció al instante. Tienes la piel más oscura. Y has bajado de peso. Me dio una palmadita en el hombro. Pero te ves con más energía. Comparada con la refinada joven Eleanor de la capital. Te prefiero así. Señaló a Ethan. ¿Qué opinas, Ethan? Abrí los ojos de sorpresa y me giré para mirar. Ethan sonrió. Sus ojos estaban llenos de diversión. Víctor dijo eso. Pero no estoy de acuerdo. La Eleanor del pasado y la Eleanor de ahora. Hay algo en ti que nunca ha cambiado. Se giró hacia mí. Su expresión era seria. Esa es tu bondad inquebrantable. Grabado profundamente en tus huesos. Me sonrojé lentamente bajo sus ojos claros y brillantes. Al verme reflejado en ellos. De verdad soy así. En esta segunda vida, me había disfrazado de indiferencia en la familia Marcus. Me condensé para soltarlo todo. Desde la madre de Marcus hasta Adrián. Todos me llamaban fría y despiadada. Marcus incluso dijo que era mezquina. Con el tiempo había olvidado qué clase de persona era. Este viaje hacia el norte duró 6 meses. 6 meses fueron suficientes para redescubrirme. No lo sabes. En realidad, planeaba enviar a alguien para protegerte. La voz de mi hermano resonó. Pero Ethan dijo que vendría. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo es que no lo reconoces? En la escuela de la capital. Ethan también estaba allí. Con esa cara. ¿Nunca te fijaste en él? Etane, entonces. Viejos recuerdos volvieron de repente. En la escuela. La mayoría de los estudiantes eran hijos de funcionarios, muchos de ellos jóvenes herederos consentidos. El joven maestro de la familia del canciller de izquierda siempre intimidaba a Sofía. Una vez. Le salió un sarpullido en la cara y llevaba un. Ese joven amo insistió en burlarse de ella y en quitarle el velo. Su familia era poderosa. Y nadie se atrevió a detenerlo. Le di un codazo a Marcus. Le pedí ayuda. Dijo Marcus. Es solo un poco de diversión. No te lo tomes en serio. Estaba tan furioso que salté y agarré la mano del joven amo. Se la retorcí hasta que gritó. ¿Qué clase de héroe intimida a una chica? El joven amo estaba furioso. ¿Quién eres tú para meterte? Escupí y grité. Mi hermano dijo, un hombre debe lograr grandes cosas para ser considerado un héroe. Intimidar a una mujer débil es un acto de cobardía. La multitud estalló en carcajadas. El joven amo quedó desprestigiado y... De camino a casa. Enviaron a unos matones a rodear mi carruaje. Apreté los dientes. Estaba a punto de salir. Pero entonces oí una risa clara desde afuera. Hija de Víctor. Vete a casa. Yo me encargaré de estos sinvergüenzas. Levanté la cortina con curiosidad. Solo para ver una figura negra. Alta y esbelta como un bambú. Cada movimiento suyo es elegante como el viento. Señorita. Parece ser Ethan. Chloe susurró. Había planeado darle las gracias al día siguiente. Pero nunca lo volví a ver. Algunos decían que Ethan se había ido a la frontera para hacerse un nombre. Contaba los días. Pensé que solo asistía a la escuela medio mes juntos. Siempre me había centrado en Marcus. Y ni siquiera recordaba su rostro con claridad. Abrí una casa de té y acogí a muchas jóvenes sin hogar. Un día, el narrador compartió una historia sobre cómo el heroico Mar. Ethan luchó con valentía en el campo de batalla. Su narración era tan vívida y cautivadora que me absorbió por completo. De repente, como pocas veces lo había hecho, la luz se atenuó.
Y una figura se sentó frente a mí. Ethan sonrió. Su mirada cálida. He escuchado tus palabras. Alcancé el éxito. Y dejé mi huella. ¿Eso me convierte en un héroe? Le devolví la sonrisa y asentí. Aunque no he visto tu heroica postura de batalla. Tu viaje al norte. Arrasando con los fuertes para ayudar a los débiles. Castigando el mal y promoviendo el bien, por supuesto. Eres un héroe. Y puso una flecha de hierro oxidada frente a mí. Su rostro delataba un nerviosismo evidente. Esta flecha. Una vez destinada a matarme en el campo de batalla. Pero aguanté. Y sobreviví. ¿Por qué? Continuó, nunca tuve la oportunidad de proponerle matrimonio a esa joven. Nunca tuve tiempo de expresarle mis sentimientos. Así que luché contra ello. Ahora. Con esta flecha como prueba. Quiero preguntarte. Sus orejas se pusieron rojas. ¿Te casarías conmigo? Ya hace tiempo. El digno Mar. Keithen venía a mi casa de té como camarero. Algunas chicas susurraban y reían. Dicho esto, Mar. Ki claramente está jugando sus cartas. Es obvio para todos. Elena, ¿lo sabías? Levanté la cabeza y con valentía, me encontré con la mirada esperanzada de Ethan. Lo sabía. Sabía de su protección estos últimos días. Pensábamos igual. Nuestras creencias coincidían. ¿Qué tenía que dudar? Dejar la capital. Dejar a la familia de Marcus. Una vez más, tomé esa decisión. Una joven segura de sí misma. Sin vacilar ni dudar. Apreté con fuerza esa flecha de hierro. Mis ojos leen con una sonrisa. Lo haré. Marcus llevaba días junto al estanque frío. Enviando a innumerables hombres a buscarlo. Pero no encontraron nada. El que había planeado fingir su muerte se le adelantó. Muriendo rápida y decisivamente. Dejando a Marcus perdido en la confusión. Las buenas cualidades de Elena que había olvidado hacía tiempo. Brotaban como hongos después de la lluvia. Imposible de reprimir. Elena le frotaba la cabeza dolorida al volver de sus turnos. Elena le preparaba un plato de sopa caliente en una fría noche de invierno. Distribuía grano y gachas a los pobres, lo que le granjeó muchos elogios en su trayectoria oficial. Día y noche. Marcus solo podía pensar en Elena. Cada uno de sus movimientos. Cada una de sus sonrisas. Qué ridículo en aquel entonces. Pensaba que todo era tan normal. Lily dijo alegremente. Ahora que Elena había muerto, ya no necesitaban fugarse. Necesitas casarte conmigo pronto. O será demasiado tarde. Lily instó. Marcus repitió aturdido. ¿Demasiado tarde? Sí. Lily sonrió radiante. Estoy embarazada de tu hijo. Pero las palabras de Marcus apagaron su alegría como agua fría. Elena no está muerta. ¿Cómo podría casarme contigo? ¿Cómo es posible que no esté muerta? Lily gritó furiosa. El gobierno incluso emitió un comunicado. Podría haber reencarnado ya. El rostro de Marcus se retorció de furia mientras la agarraba del hombro. Apretando los dientes. Dije que no está muerta, no está muerta. ¿Quieres reemplazar a Elena? Pero te digo que es imposible. Lily se desplomó en el suelo. Llorando. Así que no quieres casarte conmigo. Mentiroso. Elena ha muerto. ¿Y ahora finges ser tan sentimental? Corrió hacia Marcus. Madre. Usando al niño en su vientre como palanca. La madre de Marcus. Con autoridad. La convirtió en la concubina de Marcus. Aunque Lily no estaba dispuesta. A medida que su vientre crecía día a día, no tenía otra opción. Pensó que unirse a la familia Marcus la consolaría. Pero resultó ser aún peor que antes. La madre de Marcus le exigió que la alimentara todos los días. Que le diera medicinas.
Y lavándose los pies. Adrián la hizo acompañarlo mientras leía. Quedarse despierto hasta tarde. La ridiculizaban por no tener a Ellen como elegida. En tan solo unos meses, Lily había adelgazado mucho. Parecía tan frágil como si una ráfaga de viento la hubiera derribado. Incapaz de soportarlo, fue a ver a Marcus a llorar. Pero Marcus la miró con frialdad. ¿Por qué no puedes hacer lo que Ellen hizo? No te comparas ni con la mitad de ella. ¿Y aún quieres ser mi esposa principal? El apasionado afecto que una vez compartieron en secreto ahora estaba en ruinas. Sin revelar nada más que el caos del engaño, Lily regresó a la mansión caminando con dificultad. Solo para encontrarse con Adrián, quien corría frenéticamente causándole un aborto. Mientras tanto, Marcus, agotado de cuidar el estanque frío, empezó a alucinar. Creyendo haber visto a Elena, mientras dormía, cayó al estanque frío. Cuando lo sacaron, le quedó una tos incurable de por vida. Justo cuando estaba más perdido, alguien le dijo que había visto a Elena en una casa de té en la ciudad norteña de Muchuan. Hoy era el día de mi boda con Ethan. Las chicas me despertaron temprano para vestirme. Antes de que pudiera terminar, oí risas fuertes abajo. Ethan, estás muy impaciente. Llegaste tan temprano. Y Elena ni siquiera está lista todavía. La risa ligera de Ethan se elevó. Por supuesto. Estoy ansiosa. Llevo muchos años esperando este día. Elena. Escucha eso. Las chicas se rieron. Me apresuré a terminar de vestirme. Mi hermano estaba en la puerta, sujetándome a la espalda. Igual que cuando era niño. Antes. Cuando te casaste con Marcus. Me vi atrapada en la guerra y no pude regresar. Dijo con una sonrisa satisfecha, ahora. Por fin es hora de enmendar mis arrepentimientos. Me entregó a Ethan. En voz alta, te confío a mi hermana. Si le haces daño. La mano larga y ligeramente fría de Ethan me agarró con fuerza. Lo interrumpiría si le hacía daño. Te daré a mi esposa. No haré grandes promesas. Ya lo verás. Bien. Mi hermano se rió a carcajadas. Todo el salón se llenó de alegría y calidez. De repente se soltó un suspiro bajo. Un gas rompió la atmósfera de paz. Elena. No puedes casarte con él. La voz me sonaba. Y me dio asco. Era Marcus otra vez. En las costumbres del norte para el matrimonio, las mujeres no usan velo, sino un abanico para cubrirse el rostro. Moví lentamente mi abanico y miré a Marcus. Parecía agotado. Luego como un esqueleto. Su barba se alzaba. Parecía al menos 10 años mayor que antes. Tos. Tosió violentamente. Corrió hacia mí emocionado. Elena. Sabía que no morirías. Ethan se paró frente a mí. Lo empujó hacia atrás. Marcus tropezó y apenas pudo mantenerse en pie. Se volvió hacia Ethan. Una multa, Ethan. ¿Qué quieres decir? ¿Estás obligando a mi esposa a casarse contigo? A mi esposa. Me reí. ¿Quién? Yo. Todo el mundo sabe que Elena ha muerto. ¿No has visto el anuncio oficial? No. Marcus negó con la cabeza con agonía. Sé que me odias por Lily. Así que fingiste tu muerte para castigarme. Sé que me equivoqué. Vuelve conmigo. Cortaré lazos con Lily y no la volveré a ver. Me ensombrecí, Marcus. ¿Cómo te atreves a pedirme perdón? Tú fuiste quien planeó fingir tu muerte primero. ¿Quieres que me pase la vida preocupándome por la familia, Marcus? Cuidar de ancianos y jóvenes. Mientras ocultas tu identidad y vives feliz para siempre con Lily. ¿Qué plan tan perfecto? ¿Qué? Su hermano estalló en furia. Pensé que querías irte por su traición. Pero nunca esperé que conspirara contra ti de esta manera. De un golpe sacó su cuchillo largo. Sin vergüenza. Sal ya.
O me aseguraré de que tu sangre manche el suelo. Entonces mátame. Marcus se arrodilló ante él. Sin Eleanor. No puedo vivir. Mejor mátame. Como funcionario judicial. No podía matar a alguien por capricho, esto era solo un intento de amenazarlo de muerte. Su hermano estaba demasiado furioso para actuar. Su pecho subía y bajaba de rabia. Ethan se acercó a Marcus. Su mirada era fría y desdeñosa. Marcus. Mírate ahora. ¿No es este exactamente el cobarde del que hablaba Eleanor de joven? Hizo una pausa. Luego continuó. Déjame decirte una última cosa, Eleanor ya no está en este mundo. Lo que queda es mi esposa, Eleanor. Aunque acudas a los funcionarios o al propio emperador, no tienes ningún fundamento. Mi esposa ya ha dicho lo que hay que decir. No malgastes su aliento. Está cansada. Con una ligera reverencia. Solté a Marcus del cuello y sin esfuerzo, lo arrojé como si fuera un saco de tela. Marcus voló por los aires con un silbido. Aterrizó en el suelo. Escupió sangre antes de perder el conocimiento. Está bien. El cobarde se fue. La boda continúa. Ethan declaró. Bien hecho. Bien hecho. Los invitados estallaron en aplausos. Rieron y vitorearon mientras me rodeaban y me conducían al sedán nupcial. De ese día en adelante. Que seamos como patos mandarines. Juntos por 1000 años. Armoniosos como la cítara y el laúd. Deseando 100 años de felicidad. Epílogo. Marcus. Arrastraba su cuerpo enfermizo. Había alquilado una habitación frente a la casa de té. Se sentaba junto a la ventana todo el día. Mirando la casa de té. Observándola durante horas. Esa era Eleanor. La Eleanor que no había visto en mucho tiempo. Estaba alegre. Rebosante de risa. Y tenía el corazón de un héroe. Era tan vibrante como el sol abrasador. Tan diferente del frío. Había conocido a la indiferente Eleanor en la familia Marcus. Recordó con cierta nostalgia. Cómo había sido Eleanor cuando se casaron. Desde entonces. Él había exigido. Eleanor. Deberías ser más digna. Como las demás damas. Eleanor. Ahora que estás casada, no puedes ser tan alegre y despreocupada. Eleanor. Tienes que aprender a ser más generosa. No seas tan celosa. Poco a poco Eleanor había cambiado. Hasta que Lily hizo su aparición pública. Los ojos de Eleanor habían perdido todo amor por él. Marcus se agarró el pecho con agonía. Su corazón se hizo añicos. No dejaban de llegar cartas de la capital instándolo a regresar. Se había tomado una licencia demasiado larga. Y sus superiores estaban disgustados. Marco no tuvo más remedio que regresar a la casa donde Leonor ya no estaba. Su madre empezó a planear su nuevo matrimonio. Pero la noticia de su favoritismo por las concubinas y su descuido de su esposa se había extendido por toda la capital. Y ninguna familia prestigiosa estaba dispuesta a casar a sus hijas con él. Al final, la madre de Marcus no tuvo más remedio que elevar a Lily a la posición de esposa. Marcus no intentó detenerlo. A estas alturas, no importaba quién fuera su esposa. O si es que tenía una. Lily. Ahora la esposa legítima. Estaba de muy buen humor. Olvidando el dolor de su aborto. ¿Que era un niño? Tendría más hijos para heredar todo de la familia. Pero cuando ella vestía ropa ligera, intentó acercarse a Marcus. Igual que antes. Él la echó con frialdad. Te he dado el título de esposa legítima. No esperes nada más, dijo Marcus. Su expresión era fría. No había rastro de la calidez que había mostrado cuando estaban enamorados. Lo que realmente hirió a Lily. Aunque era la madre de Marcus. Creyendo que le había hecho un gran favor a Lily. La madre de Marcus insistió en que Lily le sirviera incluso mejor que Helena.
Cuando el cuenco de medicina se calentó demasiado, la madre de Marcus se lo golpeó en la frente. ¿Quieres quemarme? No pienses que solo porque eres la esposa legítima. Estás a salvo. Aún puedo hacer que Marcus se divorcie de ti con una sola palabra. Cuando la medicina se enfrió, la vertió sobre la cara de Lily. ¿Cómo puedes beberla ahora? Si no te importa. Buscaré otra nuera. Mientras le lavaba los pies a Lily, Lily mostró un ligero disgusto. Y la madre de Marcus le ordenó a la criada que metiera la cara en el agua. Elena nunca se quejó. ¿Te atreves? En cuestión de días. Lily se derrumbó. Intentó llorarle a Marcus, pero ni siquiera pudo entrar a su casa. El maestro dijo que de ahora en adelante no puedes entrar a su habitación sin su permiso. Y desespera. Lily Poise y la madre de Marcus. Para cuando Marcus se enteró, la anciana apenas estaba viva. El médico trabajó desesperadamente por salvarla. Pero ya no podía sentarse y solo podía quedarse allí tumbada. Contando los días que quedaban. Marcus estaba furioso, pero no pudo encontrar a Lily. Finalmente Edinsa derribó a Miasai. La encontró en la cama de Daniel. El hijo menor del primer ministro. Desnudo y expuesto. Tu esposa es todo un lujo. La dejaré ser mi amante si no te importa. Daniel rió con picardía. Lily. Pálida. Preguntó. ¿No dijiste que iba a ser concubina? Daniel se burló. ¿Qué eres? Marcus te trata como un tesoro. Incluso abandonó a la hija de la familia Víctor por ti. Solo quiero ver cómo luce Marcus con el sombrero de cornudo. El rostro de Marcus se puso gélido. Y corrió a confrontar a Daniel. En el forcejeo que siguió. Sacó una daga y apuñaló a Daniel en el hombro. Luego con saña, le cortó el cuello a Lai. Una vez fueron amantes. Ahora se habían convertido en enemigos mortales. El primer ministro, furioso, exigió responsabilidades. Esta vez. Eleanor no estaba allí para encargarse de sus asuntos. Pronto dejó escapar un suspiro. A Marcus lo despojaron de su cargo y le confiscaron los bienes familiares. Toda su familia fue expulsada de la ciudad. Obligados a vivir en una casa destartalada en las afueras. Era invierno. Y los vientos fríos aullaban. En medio del viento aullante, Marcus tuvo un largo sueño. En el sueño fingió su muerte con éxito. Se instaló con Lily en Geongan. Viviendo una vida sin preocupaciones. Una pareja tan bendecida como inmortales. A los 40. Él y Lily, junto con su hijo de 10 años, dieron un paseo por un puente. Ahí. Chocaron de frente con Eleanor. A los 40. Eleanor. Agobiada por la gestión de la familia Marcus. Parecía 10 años mayor que él. No debería haberse caído al río. Incluso se había golpeado contra la barandilla. Pero cuando lo vio con Lily en brazos. Consolándola suavemente sin siquiera mirarla, Eleanor la soltó. Dejó que el río frío la tragara por completo. Si hay otra vida. Él cantó para oír su voz. Viviré una vida diferente. Marcus despertó. Empapado en sudor. En ese mismo instante su madre y Adrián también despertaron. Soñé con mi cuñada. Adrián gritó. Se suponía que estaría ahí para mí cuando aprobara los exámenes imperiales. Ahora. Por culpa de Marcus. Incluso había perdido su calificación para el examen. A la madre de Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. Sus labios temblaban mientras murmuraba algo. A Marcus le llevó un tiempo comprenderlo. Se suponía que debía disfrutar de mi vejez. Eleanor la cuidaba bien. Sus manos pesaban sin remedio antes de caer lentamente. Agotada. Adrián miró desesperado la casa en ruinas. Hermano mayor. Busquemos a mi cuñada. Traigámosla de vuelta. Por favor. Marcus negó con la cabeza lentamente, dolorido. No pudieron recuperarla.
Se decía que Eleanor y Ethan tenían un hijo encantador. Uno que ya había aprendido a caminar. Ciertamente había elegido una nueva vida. No había nadie más en este mundo que pensara en ellos como Eleanor. De todo corazón. Ella vivió una vida muy dura. Mientras que ellos habían vivido sin ninguna carga. Sin preocupaciones. Así que en esta vida, les tocaba pagarle. Se llevó la mano a su corazón, que latía con fuerza. Exhalando un último suspiro. La última gota de sangre se derramó. Ethan se lanzó a la batalla con todas sus fuerzas. Por ese héroe de guerra. De niña. Había enterrado su nombre y ascendido desde las filas de un simple soldado a general. Lo más cerca que estuvo de la muerte fue cuando una flecha de hierro le atravesó el pecho. Incluso sintió que la vida se le escapaba. Su alma casi abandonaba su cuerpo. ¡Qué arrepentimiento! Pensó. Esa chica nunca supo lo que sentía. Su muerte fue tan innecesaria. No puedo morir. No puedo. Así que sobrevivió. Incluso los médicos militares lo llamaron un milagro. Pero cuando finalmente se arrodilló ante el emperador, con los logros militares en sus manos, pidió una recompensa. ¿Victorias, Leonor? El emperador suspiró. Llegas demasiado tarde. Se casó ayer. La herida en su pecho. Aún sin cicatrizar. Con un dolor insoportable en ese momento. Más tarde. En una calle concurrida, vio a Eleanor caminando de la mano de Marcus. Su sonrisa irradiaba auténtica felicidad. Bueno. Está bien. Ethan intentó convencerse. Regresó a la frontera. Decidió que en esta vida nunca volvería a la capital. Hasta que un día recibió una carta de la capital. Ethan. Eleanor se ha separado de Marcus. Solo te pregunto una cosa, ¿quieres una esposa? Sofía. Los cielos del norte a menudo sombríos, en ese momento parecían más brillantes que el día más soleado de Gyeonggan. Mi prometido trajo a casa a una cortesana embarazada e insistió en romper nuestro compromiso para casarse con ella. El emperador, furioso, lo castigó severamente y ordenó la ejecución de la cortesana. Más tarde, cuando el nuevo emperador ascendió al trono, se convirtió en ministro de alto rango e inmediatamente calumnió a mi padre, tildándolo de traidor. Esto condujo a la masacre de toda la casa del primer ministro. Me capturaron. Me rompieron las extremidades. Me arrojaron al cuartel. Y me maltrataron sin piedad hasta morir. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su rostro se retorcía de odio. Si no fuera por ti. ¿Cómo pudo Lulu morir tan trágicamente? Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo en el momento en que él había traído a la cortesana a la capital. Serri. Si no fuera por ti, Lulu no habría muerto así. Las manos de Julián me agarraron del cuello con fuerza despiadada. Sus ojos ardían de odio. Cada inhalación me parecía como si me la arrancaran de los pulmones. Y luchaba desesperadamente por respirar. Solo para que me apretara con más fuerza. De repente solté un suspiro bajo. Julián me soltó. Inclinándose con una mueca burlona. Serri. ¿Sabes por qué? Después de tantos años de matrimonio. ¿No me diste hijos? Se agachó más cerca. Su mirada fría y calculadora. Porque desde el mismo día que te casaste conmigo, te envenené con una poción de esterilidad. Lulu murió por tu culpa. ¿Cómo te atreves a reclamar el derecho a tener hijos? Sus palabras me golpearon como un mazazo en el corazón. Con razón mi matrimonio había sido estéril todos estos años, él había destruido mi oportunidad de ser madre desde el principio. Durante años había soportado el tormento de mi suegra por mi incapacidad de dar un heredero. Incluso en mi dolor. Tuve que ver a Julián tomar concubinas y presenciar cómo nacían un hijo tras otro. Julián. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Susurré. Temblando. Había sido el discípulo preciado de mi padre. Elevado gracias a su guía. Y sin embargo, con la llegada del nuevo emperador,
acusó a mi padre de traición. El decreto imperial envió a prisión a toda la casa del primer ministro. Había planeado apelar a la emperatriz, pero me enteré de que la habían depuesto y ejecutado. Volviendo a casa. Julián me drogó. Y cuando desperté, mis extremidades quedaron destrozadas. Mi rostro desfigurado. Como si eso no fuera suficiente. Habló con cruel alegría, por cierto. La casa del primer ministro ha sido acusada de traición. El emperador, en su ira, ordenó ejecutar a todos los hombres y esclavizar a todas las mujeres en burdeles. Incluso con mi cuerpo destrozado. Nada me dolió más que esta noticia. Sentí un gran desgarro en el corazón. Y tosí sangre a borbotones. Tragos amargos. Julián me echó a un lado con asco. Mi cabeza golpeó el suelo. Dando vueltas como loco. Julián. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Grité. Mi voz ronca. Hace apenas unos días. Mi familia había estado riendo y hablando, ahora era como si todo hubiera sido un sueño fugaz de otra vida. Me presionó la mano destrozada con la bota. La aplastó aún más. Porque vengaré a Lulú y a nuestro hijo. Sentirás un falso bombardeo del dolor que soportó. La ironía era insoportable. Fue él quien desafió al emperador. Llevaba consigo a un niño en secreto. Y sin embargo, cuando fue ejecutada por decoro imperial, dirigió todo su odio hacia mí. ¿Cómo podía rechazar el decreto del emperador? Qué audacia la de traicionar a su amo. Destruir a su esposa. Todo por un santo de la corte es realmente ridículo. Julián. Eres patético. Tú mismo la mataste. Si no hubieras desafiado al emperador y llevado en secreto a su hijo, ¿cómo habría podido ser ejecutada? Destruiste a tu amada y a tu hijo nonato, eres el verdadero culpable. Lo busqué con odio. Si mis extremidades estuvieran rotas, me habría quitado la vida para arrastrarlo conmigo. La expresión de Julián se ensombreció. Sus ojos brillaron de furia mientras me agarraba el cuello una vez más. Había asesinato en su mirada. ¿Qué tonterías dices? Acepté el dolor de su agarre. Casi deseando que acabara conmigo. Lo repito, mataste a tu amada mujer y a tu hijo nonato. Julián. Por tu culpa perecieron. Tú eres el culpable. Su rostro se contorsionó por la conmoción y la agonía. Cállense. Guardias. Arrástrala al campamento militar. El miedo me invadió. Pero mi odio abrumador lo ahogó. Mientras me arrastraban, la sangre dejó 2 rastros rojos detrás de mí. Julián. Es por tu culpa. Te maldigo. Que nunca encuentres la paz. Me arrojaron al campamento militar como un trapo. Sometido a un tormento indescriptible hasta la muerte. Cuando exhalé mi último aliento. Mi odio consumió cada vestigio de mi conciencia hasta que abrí los ojos. Señorita. ¿Señorita? Un suave empujón desde atrás me hizo retroceder. Me giré y vi a mi doncella personal, Mai. Su rostro reflejaba preocupación. Señorita. ¿Está bien? Ese Julián es un escándalo. Con su boda acercándose. ¿Se atreve a hacer esto? No sirve para nada. La indignación de Mai llenó el aire mientras me defendía. Me quedé mirando. ¿Por qué morí? Y me pellizqué el muslo para asegurarme de que no era un sueño. El dolor lo confirmó. Esto era real. Había renacido al momento en que Julián trajo a casa a la cortesana embarazada. Por suerte, aún no me había casado con él. Y mi familia seguía viva. El cielo me había dado la oportunidad de vengarme. Apretando los puños con fuerza. Respiré hondo. Cerré los ojos para disimular la furia que sentía en mi interior. ¿Qué? ¿Dónde está mi padre? Se fue al palacio. Señorita. No se preocupe, él se asegurará de que se le haga justicia. Solté una risa amarga.
En mi vida anterior, mi padre había ido a suplicar por mí. Solo para coincidir con la repentina enfermedad del emperador. El decreto que ordenaba la ejecución de la cortesana llegó poco después. Lo que llevó a Juliano a creer que mi padre lo había orquestado. No esta vez. En esta vida. Nunca repetiría los mismos errores. Mayo. Voy a palacio. Debo ver a la emperatriz viuda. Cuando llegué al palacio, el emperador acababa de enfermarse. Y todo el lugar estaba sumido en la tensión. Una atmósfera casi sofocante. Lo que me sorprendió aún más fue que Julián hubiera entrado en el palacio justo en ese momento, algo que no había sucedido en mi vida anterior. Disipando mis dudas. Seguí apresuradamente al jefe eunuco al palacio Qianqing. En mi vida pasada, mi padre me había informado sobre la causa de la enfermedad del emperador. Escuchó una conversación entre él y el médico imperial. Había memorizado el método para tratarlo. Esta vez. Mi único propósito al entrar al palacio era curar al emperador. La autoridad imperial no se oponía a ningún desafío. La palabra del emperador era ley. Y un decreto de matrimonio emitido personalmente por él no podía simplemente revocarse. Mi única esperanza ahora es arriesgarme. Usar mi habilidad para curarlo a cambio de mi libertad. Originalmente, tras haber cumplido mi Adesai, no habría tenido oportunidad de acercarme al emperador. Pero la emperatriz viuda era tía de mi madre. Lo cual me dio la rara oportunidad de entrar al palacio. Además, con el emperador gravemente enfermo. Ni siquiera la emperatriz viuda se interpondría en mi camino si se tratara de salvarlo. No fue hasta el amanecer que el emperador abrió débilmente los ojos. La guardia apostada afuera. Armados con espadas. Ya se habían retirado. Mi ropa estaba empapada de sudor frío. Y me di cuenta de que mis palmas estaban amoratadas por mi propia culpa. Al verlo despertar, exhalé aliviada. Sabiendo que había sobrevivido a esta primera prueba. Serry. ¿Fuiste tú quien me salvó? En el salón de gobierno. La presencia del emperador inspiraba respeto incluso sin ira. Su calma, su mirada firme bastaba para inquietar a cualquier persona común. Su Majestad. Había venido a presentar mis respetos a la emperatriz viuda. Pero no esperaba encontrar a Su Majestad tan incómodo. Resulta que leí sobre la condición de Su Majestad en un antiguo texto médico. Así que me tomé la libertad de aplicarle acupuntura. Le pido humildemente perdón. Me postré en el suelo, temblando de miedo. El temperamento del emperador era notoriamente caprichoso, quién sabe si. Cuando mencioné la anulación del matrimonio, ¿podría de repente encontrar una razón para castigarme? Me has salvado. ¿Qué delito podría haber? Levántate. Ante sus palabras me levanté obedientemente sabiendo que una humildad excesiva solo provocaría su disgusto. Has prestado un gran servicio. Ahora, dime, ¿qué recompensa buscas? La mirada del emperador me clavó. Sin expresión alguna. Me arrodillé una vez más. Preparándome para solicitar la anulación. Cuando un eunuco entró apresuradamente, Su Majestad, Julián solicita audiencia. Mi curiosidad aumentó. ¿Por qué había entrado Julián al palacio esta vez? Al verme, Julián se quedó visiblemente sorprendido. Un destello de asombro cruzó sus ojos. Por la forma en que me miró, estaba segura de que él también había renacido. Su Majestad. Mientras estaba en una misión de socorro en el sur, me encontré con una mujer. En un momento de vida o muerte. Ella me salvó. Y me enamoré de ella a primera vista. Prometí pasar mi vida con ella. He venido a suplicarle a Su Majestad que me permita anular mi matrimonio con Serry. Julián me miró con expresión complicada antes de arrodillarse. Presenciando esto, confirmé sin lugar a dudas que Julián, al igual que yo, había regresado con recuerdos del pasado. En mi vida anterior, nunca llegó a tiempo al palacio. Y ese cortesano fue ejecutado por decreto imperial. Como antes. El emperador. Enfurecido por la petición de Juliano de anular el matrimonio.
habría emitido inmediatamente una sentencia de muerte para la mujer. Desafiar la palabra del emperador era una afrenta directa. ¿Cómo no iba a estar furioso? Su Majestad. Lulú es inocente. La perseguí sin descanso. Ruego a Su Majestad que le perdone la vida. Ella lleva en su vientre a mi hijo. Y estoy decidido a compartir la vida y la muerte con ella. Imploro la misericordia de Su Majestad. Julián tembló. Se postró pero se negó a retroceder ni un paso. Me burlé para mis adentros, su devoción por esa cortesana era verdaderamente profunda. Inquebrantable incluso ante la autoridad de un soberano. Julián. ¿Te das cuenta de lo que haces? Yo soy el gobernante de esta nación. Mi decreto es absoluto, ¿cómo se puede cambiar a voluntad? La expresión del emperador se ensombreció. Una ira latente se reflejaba en sus ojos. Su Majestad. También he prestado un servicio meritorio durante la ayuda al sur. Solo pido una recompensa, permíteme anular mi matrimonio con Serry y tomar a Lulú como esposa. Juliano parecía ajeno a la ira del emperador. Decidido a persistir a toda costa. No podría haber esperado un mejor resultado para mi plan de solicitar la anulación. Descansando la ira del emperador. Había sido anticipada por el propio Juliano. Ahora el blanco de la ira imperial sería él. Serry. Julián desea anular el matrimonio. ¿Qué opinas? El emperador me miró con indiferencia. Caí de rodillas rápidamente. Fingiendo angustia. Su Majestad. Estoy dispuesto a anular el matrimonio. Hablé con fingida pena. Como si me hubieran agotado todas las fuerzas. Paralizado en el sitio. La mirada del emperador se suavizó con compasión. Serry. Si no deseas el manto, puedo actuar en tu nombre y denegar la solicitud de Julián. Al parecer, me dio un vuelco el corazón. Había sobreactuado. Julián. Sin embargo. Se enfrió aún más. Entrecerró los ojos como si yo fuera su enemigo mortal. Serry. Julián no te tiene ningún afecto. Mi corazón pertenece solo a Lulú. Una unión forzada no produce dulzura, ¿por qué aferrarme a él? Sigo insatisfecha. Julián añadió, si insistes en casarte con Julián, solo serás su concubina y jamás te tocaré. Me recorrió un escalofrío. Julián, ¿qué audacia tienes? Un simple funcionario de rango Firt. Sin embargo, te atreves a codiciar a la hija del estimado primer ministro como tu concubina. Recordando cómo en mi vida pasada acusó falsamente a la familia del primer ministro de traición. Trayendo su ruina sobre ellos y conduciendo a mi propio tormento y muerte. Sentí una oleada de odio sin límites. Sin embargo, ahora. Me obligué a bajar la cabeza y a reprimirlo. Julián no debía saber que yo también había renacido. Esta vez me vengaré personalmente. Levantando la cabeza. Solo dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas y enrojecimiento. Hice una reverencia respetuosa antes de hablar. Su Majestad. Estoy dispuesto a anular el matrimonio. Sin embargo, tengo una condición. Julián debe presentarse públicamente en la residencia del primer ministro y pedir perdón a mi padre. La sorpresa de Julián fue evidente. Tal como lo había anticipado. Cumplió con mis expectativas. Nos miró con fiereza a lo lejos. El emperador no prestó atención a nuestra lucha. Se frotó la frente cansada. Le preguntó a Juliano. ¿Qué opinas? El tono del emperador denotaba un inconfundible desagrado. Su mirada penetrante con una fría advertencia. Juliano sabía que cualquier otro bombón seguramente provocaría la ira del emperador. Así que aceptó a regañadientes. En cuanto a mí. Dado que el matrimonio había sido anulado, el emperador me otorgó el título de condesa, con sello y feudo propios. Para apaciguar a la familia del primer ministro. Saliendo del palacio, Julián bloqueó mi carruaje. Serry, has vuelto. ¿Verdad? Claro que sí. Julián empezaba a sospechar de mí, pero ¿cómo iba a hacerle saber que yo también había renacido? ¿Regresado? ¿De qué?
Julián, Mingde. Tus palabras son groseras. ¿Esperas que viva en palacio para siempre? Ahora que nuestro matrimonio está anulado, no te incumbe que regrese a casa. Respondí, retrocediendo para poner distancia entre nosotros. Los horrores de mi vida pasada quedaron grabados profundamente en mi corazón. Instintivamente me aparté de él. Julián Nemanou al-Sai. Siempre desconfiado. No te dejaste engañar fácilmente por mi actuación, Serry. No te hagas la tonta conmigo. Te lo pedí en mi última vida. Nunca entraste en palacio. Ni curaste la enfermedad de su majestad. ¿Por qué es diferente esta vez? ¿Por qué has venido? Lo miré a los ojos con una expresión extraña e imperturbable. Julián, Julián. Seguramente entiendes por qué entré en palacio. Incluso antes de que tú fueras, ya había recibido noticias de que pretendías casarte con esa cortesana. Fui a detenerte. Pero, ¿quién habría imaginado que su majestad enfermaría gravemente a mi llegada? Julián, Julián. Si no hubieras ido a buscar a otra mujer. ¿Por qué habría ido? Al principio, tras cumplir mi ansai. Pensé que si realmente la favorecías, podría pedirle a su majestad que te permitiera tomarla como concubina. Pero se te acabó, oh lo siento. Julián, Julián. De ahora en adelante. Con quien elijas casarte no es asunto mío. Fingí un gesto de tristeza. Me obligué a leer mientras las lágrimas se me llenaban los ojos. La sospecha de Julián disminuyó un poco. Pero su mente seguía siendo aguda. Entonces, ¿por qué me hiciste ir a casa del ministro del crimen a pedir perdón? No fue venganza. Sonreí para mis adentros. Así que Julián también teme mi venganza. Pero yo había renacido para hacerle pagar. Sangre por sangre. Julián, entonces suspira levemente. Mi padre fue tu benefactor. Aún así, insultaste repetidamente a su hija por una simple cortesana. ¿No deberías deberle una disculpa? Probablemente se lo había olvidado cuando llegó a la capital para los exámenes imperiales. Sin un céntimo y hambriento. Había ofendido a la casa del general. Mi padre lo había salvado. Lo había aceptado como discípulo. Y lo había educado hasta la posición que ocupaba ahora. Había consentido mi matrimonio. Cuando el emperador concedió el enlace, fue Juliano quien prometió tratarme bien. Por eso mi padre accedió. Y ahora tenía la audacia de hacer de la víctima un lobo desvergonzado e ingrato. Mi recordatorio pareció refrescarle la memoria a Julián. Y un destello de comprensión cruzó por sus ojos. Serry. Aunque tu padre me dio la oportunidad y el reconocimiento, eso no significa que deba casarme contigo. ¿No entiendes que los ministros imperiales se elevan por méritos propios? ¡Qué ridícula deuda de gratitud! Juliano realmente creía que podía heredar la gloria de su vida pasada al nuevo emperador. Julián suspira levemente. Como dije, nuestro matrimonio queda anulado. No tenemos ataduras. Cásate con quien quieras. No me importa. Como hija legítima del primer ministro, nunca estuve destinada a casarme con alguien de un rango inferior. Tras disipar las dudas de Julián. Ahora exhibí el orgullo de la hija del primer ministro. Al oír las palabras casarse por debajo de mi posición, Julián frunció el ceño. Sus ojos se llenaron de veneno. Serry. ¿Sabes por qué me desagradas? Porque siempre eres tan arrogante. Ya sea en tu vida anterior o en esta, siempre has sido así de pretencioso. Incluso ahora. Julián me estaba poniendo a prueba. ¿Qué vida anterior? ¿Qué vida esta? Julián suspira levemente. ¿Te ha cegado ese dicho judicial? No. Puse los ojos en blanco y retrocedí con evidente desdén. Al ver mi reacción, la última sospecha de Julián se desvaneció. Solo dejó desprecio en su mirada. Lulú pudo haber quedado atrapada. Pero permaneció pura y gentil. Atenta y amable. Ella vale 1000 veces más que tú. Sus insultos apenas me conmovieron. Comparado con el sufrimiento de mi vida anterior,
esas palabras no significaron nada. Esta vez haría que Julian pagara por los pecados del pasado. No tenía intención de seguir discutiendo. Mi prioridad era volver a casa y descubrir qué había causado la caída de la casa del primer ministro. En su última vida, Julian, el príncipe heredero, estaba involucrado. En su última vida, Julian había acusado a la familia. Falsificar pruebas no era tan sencillo. A menos que la familia del primer ministro. Al llegar a las puertas de la mansión, mi padre, mi madre y mi hermana ya estaban esperando. Ver a mi familia de nuevo después de una separación de por vida me llenó de alegría. Padre. Madre. Mina. Mi padre había sido leal y patriota. Sin embargo, en su vida anterior fue acusado de traición. Y la casa del primer ministro fue aniquilada. Mi madre, dignificada toda su vida, murió de pena. Mi hermana Mina, cuando nuestra familia cayó, fue depuesta y encarcelada por el nuevo emperador. Finalmente terminó su vida con veneno. El recuerdo de la tragedia de su vida anterior me hizo escocer la nariz. Mis ojos se enrojecieron. Mi madre me tomó la mano con ternura, secándome las lágrimas con delicadeza. Mi pobre Serry. ¿Has sufrido tanto? Antes de que pudiera responder, Mina avanzó. Serry. Eres tan patética. Es solo cuestión de suerte. ¿Vale la pena fingir que te estás muriendo? ¿Qué dijo el tribunal? Que la golpeen o la vendan. Fin de la historia. Ver a mi hermana tan animada. Aún indemne de la crueldad del palacio. Me despertó alegría y amarga tristeza. Me hizo llorar de nuevo. Había sido tan entusiasta. Solo para ser plano y vivir en palacio. Morir trágicamente. Suficiente. Ya basta. No hablaré más de ti, deja de llorar. Mi comportamiento inusual despertó las sospechas de mi padre. En el estudio. Me observaba. Su expresión se complicó. Dudé. Luego me arrodillé lentamente ante él, sosteniendo su mirada con firmeza. Padre. ¿Confías en mí? Padre hizo una pausa. Reflexionó un momento. Entonces asintió. Serry. ¿Qué ha pasado? Conozco tu carácter lo suficiente como para confiar plenamente en ti. Su confianza inquebrantable me reconfortó profundamente. Afortunadamente en esta vida. Aún había tiempo para arreglar las cosas, padre. Lo que voy a decir puede que te sorprenda. Pero por favor, créeme. He renacido. Entonces le conté todo lo sucedido en mi vida anterior. Sin olvidarme de nada, ni siquiera de la ruina total de la casa del primer ministro. Mi padre guardó silencio un buen rato después de que terminé. Mi corazón se aceleró. No estaba segura de si me creería. La verdad de la reencarnación era demasiado asombrosa para que la mayoría la aceptara. Y la duda habría sido natural. Pero todo esto realmente había sucedido en mi vida pasada. Y no podía permitir que esas tragedias se repitieran. Padre. Julián no es para nada un buen partido para mí. No solo trajo un dicho judicial, avergonzándonos tanto a mí como a la casa del primer ministro, pero alberga ambiciones que tratan a nuestra familia como un trampolín hacia el príncipe heredero. Cuando el nuevo emperador ascienda, nuestra casa sería la primera en ser falsamente acusada y castigada. Padre, he solicitado a su majestad que anule mi compromiso con Julián. Esta vez, solo deseo evitar que se repita la tragedia de nuestra vida pasada en nuestro hogar. Padre guardó silencio. Su expresión era profunda e indescifrable. Después de un largo rato, pensando que no diría nada más, me preparé para hacer una reverencia y despedirme. Entonces dejé escapar un suspiro bajo. Con voz algo cansada. Habló por encima de mí, confío en ti. Al día siguiente la residencia del primer ministro recibió 2 edictos imperiales. Una anuló mi compromiso con Julián. La otra me otorgó el título de dama del condado, junto con generosos regalos imperiales, honrándonos a mí y a nuestra familia.
Junto con los edictos llegó el propio Julián. Estaba aquí para pedir perdón públicamente. La expresión de mi padre se oscureció de inmediato. Sus ojos brillaban de ira mientras miraba fijamente a Julián. Julián, Napoleón. Cuando llegaste a la capital para los exámenes imperiales, no tenías nada para comer. Te acogí. Te hice mi discípulo. Y te proporcioné alojamiento y manutención. ¿Y así es como pagas a la casa del primer ministro? No solo te acostaste con una santa de la corte antes del matrimonio. Provocar su embarazo. Pero anulaste públicamente tu compromiso con mi hija. ¿De verdad crees que nadie te pedirá cuentas? En esta época, sin importar quién tuviera la culpa, la reputación de una mujer sufría mucho cuando un matrimonio se rompía o se anulaba. Incluso si el hombre era despiadado e infiel. La sociedad instintivamente culpó a la mujer. Si Su Majestad no me hubiera conferido el título de dama del condado para proteger el honor de nuestra familia, ya me habrían inundado los chismes públicos. El furioso interrogatorio de su padre dejó a Julián un poco avergonzado. Aunque un rastro de desafío permaneció en su mirada. Padre Serry. Nunca olvidaré la deuda que tengo contigo. Pero eso no significa que pueda casarme con tu hija. En mi juventud. No entendía el amor. Así que no me atreví a rechazar este compromiso. Pero desde que conocí a Lulu, he aprendido lo que es el verdadero amor. Ahora que Su Majestad ha concedido la anulación, Serry y yo ya no estamos unidos. Aún en mi corazón. Siempre serás mi maestro. Por favor. No me lo pongas difícil. Julián terminó y se arrodilló. Mientras estaba fuera de la puerta del primer ministro. Se había reunido una multitud de plebeyos. Cada palabra que pronunciaba implicaba que mi padre le había impuesto este compromiso. Si mi padre lo desafiaba aún más. Parecía que le estaba poniendo las cosas difíciles a Julián. No podía permitirlo. Julián. Parece que crees que este compromiso fue forzado por mi casa. No olvides que el edicto vino de Su Majestad. Es por orden imperial que viniste aquí a pedir perdón. ¿Lo haces? Y con un suspiro bajo. Señor. ¿De verdad crees que el emperador te está poniendo las cosas difíciles? El rostro de Julián palideció. Y miró rápidamente al eunuco que seguía de pie cerca. Serry. ¿Qué tonterías dices? No me refería a eso en absoluto. Solté una risa fría y abrí la caja de madera que había traído la criada. Saqué cada objeto uno por uno. Julián. Luz. Esta era la horquilla de madera que me regalaste cuando llegó a casa. La devolví con una pieza de jade fino. ¿Y esto? El saltamontes tejido a mano que me regalaste durante el Festival de los Faroles. Regresé con una pintura incomparable de un maestro. Con cada cosa que mencionaba, la expresión de Julián se ensombrecía. Aunque sus regalos eran triviales. Demostraron que mi padre no forzó este compromiso. ¿Qué quieres, Serry? Viendo la furia y la humillación de Julián, no pude evitar pensar que era un payaso de poca monta. Qué tonta fui en mi vida anterior al haberme gustado un hombre tan engañoso y cruel. Julián dejó escapar un suspiro. Ya que el compromiso está anulado. Le devuelvo estos artículos. Por favor, devuelva todo lo que me dio para evitar futuros malentendidos. Julián me miró con aire de culpabilidad. Incapaz de sostenerme la mirada. El jade que le había regalado hacía tiempo que había pasado a manos de la corte. Dada su vanidad, jamás lo recuperaría. La magnífica pintura probablemente había acabado en manos del príncipe heredero. ¿Quién sabía si podría recuperarlo ahora? ¿Acaso Julián no está dispuesto a devolver estas cosas mundanas? Con Lulu embarazada de él, seguramente le disgustaría saber que guardaba regalos de otra mujer. Reflexioné. Sonreí levemente. Afuera, los plebeyos susurraban entre sí. Ignorando la creciente ira de Julián, mi plan era claro. Todos sabrían que Julián había causado semejante escándalo por un asunto judicial. Lo había llevado incluso hasta la puerta del primer ministro. Está bien. Está bien. Los devolveré.
Cuando regrese me aseguraré de que todo vuelva a la casa del primer ministro. Julian se puso la camisa y estaba a punto de irse. Pero mi padre gritó: Julian. De ahora en adelante ya no eres mi discípulo. La casa del primer ministro y tú. Julian. Nuestros enemigos jurados. Julian nos lanzó una última mirada sombría antes de marcharse sin decir palabra. Sin duda, creyendo que había asegurado su camino hacia el príncipe heredero. Como en la vida anterior, la emperatriz ofreció un banquete de contemplación de flores. Aunque aparentemente era un evento festivo, su verdadero propósito era elegir a una princesa heredera adecuada. Su última vida. Mi hermana Nina se había ganado el favor de la emperatriz y el príncipe heredero en un banquete como ese y fue elegida princesa heredera. Recordando su destino, estaba decidido a no dejarla entrar de nuevo en semejante foso de leones. En el carruaje observé a mi animada y animosa hermana y abrazala actuar. Nina. ¿Te gusta el príncipe heredero? Mi hermana me miró desconcertada. ¿El príncipe heredero? Hermana. ¿Por qué preguntas eso? Viendo a mi Naví. Hermana desprevenida. Decidí hablarle con franqueza. Para que no repitiera los errores de su vida anterior. Nina. Este banquete de contemplación de flores es en realidad un festín de selección organizado por la emperatriz para el príncipe heredero. Si no te interesa, no llames la atención hoy. Ya no eres un niño. Deberías entender que la lucha por la sucesión está llena de peligros ocultos. Un paso en falso. Y toda la familia podría sufrir. Este no es un juego para meterse a la ligera. Mi tono severo silenció de inmediato las bromas juguetonas de Nina. Ella asintió obedientemente. Escuchando atentamente. Durante el banquete de su vida anterior. Me acababa de casar con Julián y su madre me controlaba estrictamente. Tenía las rodillas lastimadas de tanto arrodillarme. Y no pude asistir. Ahora, al asistir en persona, finalmente me di cuenta de la grandeza de este evento. Todas las jóvenes prominentes y los hijos de los funcionarios de la capital se habían reunido. Incluso la cortesana a quien Julian apreciaba tanto fue traída. Cualquier burla dirigida a los orígenes de la madre de Julian y a los lugares de recreo fue rápidamente reprimida por el propio Julian. Lulú me miró. Bajó la cabeza asustada, como un conejo asustado. Lulú saludó a la hermana de Selder. Dijo. Esa sola palabra, hermana, enfureció por completo a mi hermana menor, Nina. ¿Quién te permitió llamarme hermana? ¿Cómo es que no sabía que mi padre tenía otra hija? Corriendo por los aposentos del placer. Los que estaban cerca ahogaron la risa. Lulú claramente no había previsto la franqueza de mi hermana. Y su rostro palideció. Serri. ¿Cómo puedes permitir que tu hermana insulte a Lulú así? ¿Es este el comportamiento de las hijas nobles de la capital? Lulú ahora es la esposa de Julian. Deberías disculparte con mi señora de inmediato. Puse los ojos en blanco en silencio. De pie junto a ella sin decir palabra, Julian seguía culpándome. Mi hermana no se equivoca. Entonces, ¿por qué debería disculparse? Mi padre, la verdad, no tiene más hijas aparte de Nina y yo. Así que la madre de Julian la llame hermana mayor es completamente injustificado. El rostro de Lulú alternaba entre pálido y ceniciento, absolutamente espectacular. Había venido a burlarse de mí, y terminó siendo la ridiculizada. Serri, sé que me guardas rencor por llevarte a Julian. Pero el amor requiere consentimiento mutuo. Por favor, Serri. Deja que Julián y yo estemos juntos. No nos compliques las cosas. No esperaba que se arrodillara de repente ante mí. Lo cual me hizo parecer opresivo por defecto. Al ver a Lulú arrodillarse, Julián la agarró y la protegió con su mano. Su mirada es tan feroz que podría devorarme. Serri. No la presiones demasiado. Mi corazón solo le pertenece a Lulú en esta vida. Cuanto más la molestes, más te desprecio. Sonreí levemente. Solo Lulú en su corazón. Quien una vez me había colmado de atenciones y regalos baratos para conquistarme. Ahora.
Fortalecido por la influencia del primer ministro en su casa, ¿creía haber asegurado su puesto en la capital? El vínculo entre Julian y Lulu puede ser realmente conmovedor y épico. Pero yo, Sherry, jamás tomaría lo ajeno. Les deseo a ambos una larga y feliz vida juntos. Reprimiendo la burla en mis ojos, me di la vuelta para irme con Nina. En el banquete. Las damas nobles exhibieron sus talentos. Cada una se esforzaba por destacar. Solo mi hermana y yo mantuvimos la calma. Silencioso. Aún así, siempre había quienes se esforzaban por causar problemas. La mayoría de las damas ya habían actuado. ¿Nina no subirá al escenario? ¿O sabe que no puede competir? Miré al altavoz, era la rival de toda la vida de mi hermana. La habían reprimido desde la infancia. Al escuchar esto, Nina se irritó de inmediato. Lista para subir. Pero la atraí de vuelta a su asiento. Estaba claro que este banquete estaba diseñado para manipular a mi hermana. El príncipe heredero pretendía usarla para presionar a mi padre a tomar partido. Incluso si Nina no lo hacía bien. La emperatriz aún podía orquestar el encuentro en ese mismo momento. Perdone a mi hermana. Su Majestad. Ayer, mientras preparaba su ajuar de novia, se lesionó el brazo. Quizás yo, su humilde servidor, pueda realizar un baile para Su Majestad. Arrodillándome respetuosamente. Hablé con dignidad. Nina dudó, pero no dijo nada. La emperatriz frunció el ceño con una mueca mortal. Sus ojos brillaban con una intención letal. Preparando un ajuar. ¿Desde cuándo sabía que Nina se iba a casar? En efecto. El supuesto propósito del banquete era una treta para enredar a la familia del primer ministro. Su Majestad, Su Majestad. Mi hermana estuvo comprometida desde la infancia. Ahora que ha alcanzado la mayoría de edad. Nuestros padres deseaban formalizar el matrimonio pronto. Yo, como su humilde servidor, jamás me atrevería a perturbar la paz de Su Majestad por tales asuntos. Mi hermana había estado comprometida desde la infancia. Pocos lo sabían en su vida anterior. La emperatriz usó este secreto para obligar a la casa del primer ministro a aliarse con el príncipe heredero. Más tarde mi hermana entró en el Palacio Oriental. Y su antiguo prometido sobresalió en los exámenes imperiales. Aunque el compromiso se anuló, él nos había ayudado a mi hermana y a mí en secreto. Después de contarle todo esto a mi padre en mi nueva vida. Ya había adivinado el plan de la emperatriz y el príncipe heredero, pero fracasó. Para evitar que la historia se repitiera, priorizó el matrimonio de mi hermana con su prometido. Ahora, al revelar públicamente al prometido de mi hermana, se frustró el plan de la emperatriz y el príncipe heredero. Dado que la segunda señorita está indispuesta, asistiré en su nombre. Por favor, permita que su humilde servidor actúe. Su Majestad. La expresión de la emperatriz se arqueó aún más. Dudé. Me preguntaba si debía dar un paso al frente. Cuando Lululu. Mi hermana y yo intercambiamos una sonrisa cómplice y nos sentamos. El baile de Lulú en el trineo acuático provocó diversas reacciones entre el público. Todos los hombres presentes la miraban absortos. Al ver al príncipe heredero igualmente fascinado, supe que mi estrategia había tenido éxito. La expresión de la emperatriz. En contraste. Parecía casi negra de furia. Hermana mayor. Ese baile en trineo acuático era claramente tu plan. Sin embargo, Lulú subió al escenario antes que tú. Su habilidad es inigualable. Mi hermana, indignada, se bebió una copa de vino. Si no la hubiera sujetado, podría haber atacado a Lulú. Extendí la mano, acariciándole suavemente el pelo para calmarla. Mina, ten paciencia. Nunca tuve la intención de realizar esta danza del trineo acuático yo mismo. Estaba pensada para Lulú. Sin ella en el escenario. Esta actuación no puede continuar. Al ver su expresión de desconcierto, no pude evitar sonreír. Cuando mencioné el baile, fue solo para hacerle una señal a Lulú. Una vez que comprendí el verdadero propósito del banquete. Había empezado a organizarlo todo. Lulú. Naturalmente consciente de sus orígenes.
Aprovecharía cualquier oportunidad para asegurarme un lugar entre las damas nobles de la capital. Además, había insinuado deliberadamente que bailaría la danza del trineo acuático para conquistar a Julián. ¿Cómo pudo Lulú permitirme subir al escenario que durante tanto tiempo la había consolidado como la principal dama de la corte? La verdad era que ni siquiera sabía bailar la danza del trineo acuático. Fue Lulú quien lo dominó. En mi vida anterior. Lo descubrí cuando Julián juró lealtad al príncipe heredero, revelando que el baile era su mayor pasión. Ahora, tenía curiosidad por saber cómo actuaría esta vez este mismo príncipe heredero que una vez traspasó imprudentemente los límites morales para reclamar a su madrastra en secreto. Según Last Life Steinlein, un acontecimiento de gran magnitud estaba a punto de ocurrir en la capital. La inundación no se limitó a una sola haya en Jianbin. Solo cuando los ciudadanos desplazados inundaron la ciudad imperial, el tribunal se dio cuenta de que los funcionarios habían malversado fondos de ayuda para desastres en otros lugares, liderando al pueblo desesperado que buscaba refugio en la capital. En mi vida anterior, Julián había aprovechado la oportunidad para mostrar lealtad al príncipe heredero al hacerse cargo de las labores de socorro, un movimiento para congraciarse. Sospeché que esta vez tampoco desaprovecharía esa oportunidad. Efectivamente. A la primera señal de refugiados entrando en la capital, Julián se ofreció como voluntario para encargarse de las labores de socorro. Pero esta vez fue demasiado tarde. Para cuando llegó al palacio el asunto ya estaba resuelto, y lo había gestionado nada menos que el tercer príncipe Juliano. Por muy reticente que estuviera, no podía hacer nada si aún deseaba congraciarse con el príncipe heredero. Ahora tendría un precio. Lo que más me sorprendió, sin embargo, ¿era que Julián me había vuelto a echar el ojo? La capital estaba llena de reuniones. Y ocurrió un incidente en un banquete ofrecido por la duquesa. Mientras descansaba en una habitación lateral, el incensario había sido manipulado. Cuando la duquesa llegó con su séquito para atrapar a los culpables, una sonrisa sardónica se dibujó en mis labios. La puerta se abrió de golpe, revelando 3 cuerpos desnudos y entrelazados. El aire se llenó de tensión ilícita. Todas las mujeres presentes se sonrojaron ante la impactante escena. Solo cuando sus rostros fueron completamente visibles se dieron cuenta de que era Julián, Lulú y otra persona, cuya vista dejó a todos los presentes sin aliento. El príncipe heredero fue llevado de vuelta al palacio. Ya sea desmayado o demasiado avergonzado para ser visto. Intercambié una mirada con el tercer príncipe entre la multitud. Ambos ocultamos la mirada calculadora. En un solo día, el escándalo se extendió por toda la capital e incluso llegó a oídos del emperador. El príncipe heredero fue depuesto. El emperador simplificó. Y Lulú fue ejecutada inevitablemente. Juliano fue encarcelado con un pretexto endeble. Su casa fue confiscada. En un banquete palaciego, el príncipe heredero depuesto se rebeló. Las tropas entraron en palacio para obligar al emperador a abdicar. Juliano lo seguía con la espada en la mano. Su expresión era una temeraria apuesta por la locura. Su mirada se posó en mí. Sus ojos ardían con un odio desenfrenado. Serry, tú también has renacido, ¿verdad? ¿Y qué si lo has hecho? Incluso ahora. Estás igual que en nuestra última vida, con el rostro condenado bajo mi espada. Una fría sonrisa curvó mis labios. Solo entonces se dio cuenta de que yo también había renacido. ¿Debería considerarlo demasiado confiado o simplemente ingenuo? ¿Acaso no lo veía, incluso con él y el príncipe heredero depuesto entrando? ¿El emperador permanecía sin luna en el trono del dragón? Por orden del emperador. El tercer príncipe dirigió a la guardia imperial para rodear a Juliano y a los rebeldes. Ante la orden de ejecución sin piedad, los gritos resonaron por la sala. Y el aire estaba cargado de hedor a sangre. Avancé lentamente ante el apenas consciente Julián. Mi rostro brillaba con una certeza victoriosa. Julián. Esta vez. Has perdido. Su padre fue recompensado por sofocar la rebelión y recibió numerosos honores. Serry.
Tu previsión al anticipar el complot del depuesto príncipe heredero fue invaluable. Dime. ¿Qué recompensa desearías? Arrodillarme. Respondí. Su Majestad, Su Majestad. Solicito humildemente un favor y podré decidir mi propio matrimonio. El emperador lo consideró. Luego sonrió. Que así sea. De ahora en adelante tendrás plena autoridad sobre tu matrimonio. Nadie, incluyéndome a mí, podría interferir. Gracias. Su Majestad. Epílogo. Con la ascensión del nuevo emperador. A mi padre se le concedió el título de regente. El nuevo emperador era el tercer príncipe con quien había colaborado. Para entonces, me había retirado a las montañas. Cultivaba en un templo taoísta apartado. 10 años después, bajé para ayudar con los asuntos de la nación. El emperador vino personalmente al pie de la montaña a recibirme. Su Majestad. Saludé, inclinándome ligeramente. Diosa. Por favor, levántense. La fortuna del Estado está en peligro. Necesitamos su guía una vez más. Dije con frialdad y desdén. Luego me di la vuelta y subí al carruaje. Fin.